El narcotraficante Dámaso López Núñez, el licenciado, que testificó en el juicio contra el Chapo Guzmán, ya no se encuentra preso en ninguna cárcel de Estados Unidos. Autoridades norteamericanas no dan explicaciones de su situación jurídica o paradero. Aunque estaba condenado a cadena perpetua, se presume que recibió algún beneficio por colaborar contra el cártel de Sinaloa. Otros capos de las drogas han sido beneficiados de similar manera sin que se transparente el procedimiento. Algunos narcos mexicanos que temen a la extradición son tratados con clemencia por la justicia estadounidense. Desde beneficios que reducen condenas y otorgamiento de libertades que no se publicitan, hasta presunto cambio de identidad, son algunas de las prebendas que obtienen algunos narcotraficantes mexicanos que cooperan efectivamente con las autoridades de Estados Unidos de América al delatar a importantes miembros de las organizaciones criminales o entregar parte de sus fortunas ilícitas. De esta forma, algunos capos han salido de cárceles norteamericanas sin que se conozca sobre su egreso y paradero actual. Así como se conoció en diciembre de 2020 de la desaparición de Vicente Zambada Niebla el Vicentillo, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, de los registros carcelarios de la Unión Americana, así desapareció del padrón del Buró Federal Penitenciario, BOP, el narcotraficante Dámaso López Núñez, el licenciado, quien presuntamente recuperaría su libertad de prisión hasta el 8 de noviembre de 2032. Como lo establecía dicho buscador apenas en febrero del año en curso. Dámaso López, ex jefe de custodios del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, de donde ayudó a escapar a su compadre Joaquín El Chapo Guzmán Loera en enero de 2001, contaba con una sentencia a cadena perpetua dictada el 30 de noviembre de 2018 tras declararse culpable por el delito de tráfico de cocaína. La fiscalía y su defensa llegaron a un pacto. Pese a la pena impuesta, el buscador del BOP señalaba que el recluso saldría dentro de 12 años. Una búsqueda de información de Univisión Noticias visibilizó la ausencia del nombre de López Núñez del sistema carcelario estadounidense, cuando a principios de año se conocía su ubicación en la penitenciaría USP Canaan, un campo de reclusión de seguridad mínima ubicado en el condado de Wayne, al noreste de Pensilvania, bajo el número de registro 92429-083. Randile Ejiamuso, vocero del BOP, confirmó a la televisora que Dámaso ya no estaba en prisión, sin que se conozca su situación legal actual, a dónde fue trasladado o si fue liberado. El abogado Manuel J. Rentería, defensor del licenciado, fue contactado por el medio de comunicación, según destaca una nota firmada por el reportero Isaías Alvarado. Sin embargo, el litigante aseguró que no acostumbra a hacer comentarios sobre sus clientes. Documentos judiciales consultados por la cadena de noticias refieren que el exmiembro del cártel sinaloense estuvo bajo custodia del Cuerpo de Alguaciles de los Estados Unidos, AS Marshals, en una instalación local del 7 de febrero al 6 de marzo de 2020. Hasta el momento se desconoce la ubicación o paradero del hombre de 55 años de edad, quien fuera comandante de la Policía Judicial del Estado y agente del Ministerio Público en el estado de Sinaloa en la década de los 90. Ni el Cuerpo de Alguaciles, ni el Departamento de Justicia del país del norte, emitieron declaraciones sobre el asunto hasta el cierre de la presente edición. A pesar del temor que infunde a narcotraficantes mexicanos ser extraditados a Estados Unidos, por experiencias anteriores se advierte que, en algunos casos, han conseguido sentencias benévolas durante sus juicios o la reducción de dichas condenas durante su cumplimiento, al ser considerados buenos colaboradores con la justicia norteamericana e incluso reo modelo, como fue calificado en su momento el propio Dámaso, por ser uno de los principales testigos que depuso contra el Chapo Guzmán, quien en julio de 2019 fue condenado a cadena perpetua. Narcocooperador. Luego de la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, tras su fuga del penal federal Altiplano en julio de 2015, en un afán de expansión, Dámaso López enfrentó a los hijos de su compadre, Archibaldo y Alfredo Guzmán los Chapitos, conflicto en el que asesinaron al periodista del semanario Río 12, Javier Valdés Cárdenas, el 15 de mayo de 2017, que a la fecha no se ha aclarado debidamente, imputándose la responsabilidad del crimen a Dámaso López Serrano el Minilic, hijo del licenciado.
Damaso padre había sido capturado 2 semanas antes del homicidio, el 2 de mayo, en un departamento de la Ciudad de México. También fueron detenidos otros de sus operadores. Presuntamente el licenciado buscaba una alianza entre el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, señalaron las autoridades en ese momento. Estados Unidos levantó la mano para que fuese extraditado, pues le acusaban de controlar desde 2007 una red de narcotráfico que operaba en Perú, Panamá, México y la Unión Americana. Trascendió que buscaban decomisar $280 millones al capo. López Núñez fue trasladado al extinto Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo, número 9 en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde permaneció hasta su extradición el 5 de julio de 2018, a disposición de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, para iniciar su proceso penal. Mientras en México se siguió la línea de investigación del asesinato de Javier Valdez en contra de los Damaso, en el vecino país se enlistó al narcotraficante entre los testigos del juicio contra el Chapo Guzmán compareciendo ante la corte en Nueva York en enero de 2019, donde declaró contra su ex jefe. Entre otras cosas, el licenciado dijo que su compadre efectivamente se había fugado del penal de Puente Grande en 2001 dentro de un carrito de lavandería, le acusó de haber perpetrado al menos 6 homicidios, e implicó a Emma Coronel y 3 de los hijos de Joaquín Guzmán Loera como los que coordinaron la fuga de 2015 del penal del Altiplano a través de un túnel. Declaró que Coronel se reunió con él en 4 ocasiones para detallarle el plan de escape y, para facilitar la escapatoria, consiguieron un reloj con una aplicación de GPS que les transmitió las coordenadas exactas de la celda donde se encontraba el Chapo. Sobre el asesinato del periodista Valdez Cárdenas, Damaso responsabilizó del hecho a los hijos de Joaquín Archibaldo, porque supuestamente el editor insistió en publicar una entrevista con el propio López Núñez, sin hacer caso de las amenazas que ya había recibido de parte de los Chapitos. Un mes después, en Culiacán, fue asesinado su hermano Alejandro Damaso López. 2 sujetos armados le dispararon en varias ocasiones. En tanto, su hijo Damaso López Serrano, tuvo que ser cambiado de una prisión de Nueva York a otra de Oklahoma, tras recibir amenazas por declarar en un juicio contra uno de los miembros del cártel de Sinaloa. Al iniciar 2020, mientras un juez de control dictó orden de captura en contra del Minilic por su probable responsabilidad como autor intelectual del homicidio del comunicador, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia solicitó que el licenciado rindiera testimonio durante el juicio de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Mexicana durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, proponiendo las fiscalías de Washington y Virginia a la Corte del Distrito Este de Virginia, la reclasificación de la condena a cadena perpetua de López Núñez por narcotráfico, que era de al menos 15 años de prisión. Ya no se supo más del tema.